por si alguna duda llegase a surgir para poderla resolver. Ok. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Valerie Juliana Troche, soy la especialista de server para Latam de Microsoft. Alrededor de, ya estamos pisando los 8 años en este momento, trabajando con la marca a través de las diferentes líneas de negocio que Microsoft maneja y por supuesto ahora mismo pues desde los últimos 2 años en el segmento de DPS. Entonces, la idea es poder compartir con ustedes estos espacios para las personas que ya han tenido la posibilidad de estar en algún tipo de entrenamiento conmigo. Bienvenidos. Para los que no, por primera vez tengo la posibilidad de compartir con ustedes. Les doy a conocer cuál es el esquema para desarrollar el entrenamiento, ¿sí? La idea es que nosotros tenemos una franja de tiempo solicitada por nuestro mayorista. Entonces, siempre utilizamos esa franja de tiempo si hay dudas en el desarrollo de la sesión. Lo que les sugiero es ir colocando las consultas en el chat y posterior a ello, al final tomamos un espacio para resolver esas dudas e inquietudes. También quiero indicarles que en el chat, para que por favor, entiendo que es una oportunidad que va a tener Deltron en este momento de empezar a comercializar SQL Server, que es uno de los productos también del portafolio de Microsoft, y que por supuesto es de vital importancia aclarar varias dudas que las veíamos en días pasados con Omar de nuestro equipo de Deltron y por supuesto Renzo, que son las personas que trabajan de la mano conmigo en resolver las inquietudes que se generen. Entonces, para eso hay unas actualizaciones que pues por supuesto tenemos que tener claras para empezar a comercializar este tipo de producto. Y bueno, también tener presente que el tema de las auditorías es un tema bastante drástico. Cuando hablamos de servidores, hablamos de máquinas cliente, hablamos de licencias para bases de datos, en este caso SQL. Entonces, todas esas preguntas, yo voy a ir abordando esos contenidos y si surge la pregunta, por favor, no se queden con la duda. Escríbanla en el chat. No, Valerie, es que no quiero opinar, es que de pronto lee en el chat lo que estoy preguntando y otra persona lo sabe. Si otra persona lo sabe, bienvenido a interactuar en el chat, por favor. Si la respuesta hay que hacerle algún ajuste, realizamos el ajuste. Si al final tenemos que resolver la pregunta por completo, lo hacemos. Pero la idea es que esto sea una sesión interactiva, ¿sí? Donde no solamente va a ir 50 minutos hablando y bueno, quizá no sé la posibilidad de intervenir y pues hacer un poco más dinámico estos espacios. ¿Para qué les dejo el correo electrónico acá? Es un correo, básicamente el correo de nuestra cuenta Microsoft. Cuando exista una duda, inquietud, por favor, solo por trazabilidad, equipo. Conectarla y contactarse con su gerente de producto directamente en el mayorista. Ellos contactan internamente conmigo, validamos si tenemos un espacio y generamos un espacio. ¿Por qué lo hago de esta manera? Sin ningún tipo de limitación, para que ustedes tengan plena seguridad que pues efectivamente pueden consultarlo a través del mayorista. Pero sí amablemente sugiero que no esta cuenta de correo para, por ejemplo, en una sesión como estas, yo reciba llamadas de Teams, porque por supuesto no es el espacio y no es lo indicado. Siempre lo hacemos a través de nuestro mayorista. El canal de nuestro cliente final es ir al reseller, ir, por supuesto, el conducto, perdón, ir al reseller, ir al canal, nuevamente ir a nuestro mayorista y el mayorista con mucho gusto valida el espacio y nosotros los apoyamos en resolver esas inquietudes. Pero sí amablemente para tenerlo en cuenta, porque en algunos escenarios ha ocurrido que dejamos de lado nuestro conducto regular. Y si tengo alguna acotación que realizar con respecto a la entrega, con respecto al producto, si está en stock o no lo está, pues es de vital importancia que nuestro mayorista esté. Bueno, sin más preámbulos, vamos a avanzar. Esta sesión de SQL Server es una sesión que hace parte de las sesiones complementarias de la Academia Windows Server, nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. Por supuesto, hace parte de las últimas 2 fases de Academia, como lo es estructura hiperconvergente y licenciamiento de SQL Server. Y SQL Server como producto de portafolio Microsoft. Bien, entonces el SQL Server, como muy bien lo vamos a ver en el desarrollo del contenido, ha sufrido una serie de actualizaciones en comercialización de producto. Recordemos que nosotros tenemos 2 formas de comercializar producto, a través de fabricante, a través de nuestras multinacionales, llámese el Lenovo, llámese HP Enterprise, llámese el Technologies, ¿de acuerdo? Podemos adquirir licenciamiento de esta manera o
adquirimos licenciamiento directamente a Microsoft. No, lo que pasa es que me están diciendo que el licenciamiento es CSP, es Volume License, es MPCA, es Campus Agreement. No, tenemos dos formas de adquirir. Con multinacional cuando adquirimos hardware y software y directamente a Microsoft cuando solamente adquirimos software. Entonces así evitamos hacer un poco complejo el escenario de describir términos y condiciones de producto. Quizá en el entremedio de la sesión voy a tomar un espacio para ir compartiendo términos y condiciones de producto para que ustedes lo puedan ir chequeando, ¿sí? Para que vayan validando de una vez la funcionalidad de estos artículos y toda la documentación que les voy a entregar. En esa agenda a desarrollar tenemos una parte introductoria, tenemos tema de licenciamiento, el resumen, una serie de preguntas frecuentes que se generan y una información adicional que vamos a trabajar. Eso no significa que en 50 minutos vamos a, 40 minutos y un poco menos que nos queda, vamos a tener claro todos los escenarios de SQL. No. Siempre queda algo ahí en el fondo del vaso por resolver, dudas, inquietudes. Importante tener en cuenta, todos los escenarios de nuestros clientes son diferentes. No podemos comparar, es que al usuario A le pasó así, entonces al usuario B tiene un escenario igualito. No, no podemos asumir. El error de nosotros cuando vamos a licenciar un producto es, sí, vamos a asumir. No, levantemos la mano, hacemos un pare en nuestro proceso de adelantar la entrega de una oportunidad de negocio y preguntamos al usuario. ¿Por qué les cuento esta experiencia, equipo? Porque esta experiencia puntualmente me ocurrió hace unos 2, 3 meses con un usuario que se estaba haciendo un dimensionamiento y se asumió que el cliente iba a utilizar licenciamiento de SQL Server en infraestructura física, que el cliente no iba a virtualizarse en ninguna plataforma de virtualización, llámese VMware, llámese Nutanix, no. Entonces se asumió que el cliente simplemente iba a trabajar con infraestructura física. Cuando nos encontramos con la solución equipo, es otra. Se entregó la solución, se entregó en el mes de enero de este año y hasta finalizando el mes de abril nos levantaron la mano y nos dijeron tenemos inconvenientes con el SQL del cliente, con la implementación. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿y este cliente dónde va a implementar? ¿En un ambiente físico? ¿En un ambiente on-premise? ¿Unos servidores físicos? ¿O dónde va a hacer este proceso? No, lo va a hacer en unas máquinas virtuales. ¿Dónde las tiene alojadas? En VMware. Ok. ¿Cuáles son las características de esas máquinas a nivel de procesadores, a nivel de core? vCPU en ese caso, a nivel de procesadores lógicos. Y es ahí donde nos encontramos con la sorpresa que el límite de core que se requieren en una edición estándar, por ejemplo, que son mínimo 4 sockets y 24 core, lo superaba. La edición estándar, que era lo que se le había entregado al cliente, entonces al cliente se le debe decir, entiendo el tema, pero el licenciamiento que le entregaron es una edición estándar que está limitada. No limitada de fábrica, limitada por diseño de producto. 4 core, 4 sockets, 24 core, ¿sí? No estamos hablando de una edición Enterprise, que la edición Enterprise es una edición para el límite máximo del sistema operativo, de acuerdo a lo que tenga en core y en procesadores. Entonces, en ese orden de ideas se nos volvió un poco complicado el tema. ¿Por qué? Porque básicamente el usuario dijo, no, yo necesito devolver ese licenciamiento. ¿Qué pasa cuando yo tengo una licencia de SQL? Recordemos el costo. O sea, dimensionan ustedes el valor de una licencia de SQL Enterprise, de SQL estándar, y que pasados los 90 días yo levante la mano y diga un error en el dimensionamiento que hizo el canal asumió lo que el cliente tenía. Una infraestructura de 1000 usuarios de una clínica médica en la cual se llevaron estos servidores en versión de prueba a un ambiente productivo. Es una recomendación y coloco este ejemplo, equipo, no para escatimar la experiencia que tuvo el canal o la experiencia que tuvo el usuario. Recordemos que de estas experiencias como las que acabo de contar, son las experiencias que nos sirven como punto de partida para mejorar. Un punto de mejora en el dimensionamiento de una solución con un ejemplo como este. Primero que todo, se asumió. Segundo, no se preguntó al usuario final. Tercero, en la fase de ejecución, se llevó al cliente final a que tenga un ambiente de producción de una clínica con 1000 usuarios conectados a una base de datos para que el día 120 los usuarios se quedan sin acceso. Entonces, he ahí el inconveniente.
Es ahí cuando se levanta la mano por parte de nuestro canal y viene a Microsoft y dice necesito el apoyo por parte, primero que todo por parte mía, porque la solicitud me llegó a mí. Cuando yo hice las respectivas observaciones de acuerdo a mi experiencia con trabajar con el portafolio de productos, les dije, aquí hay acotaciones que hacer, hay que tener en cuenta las modificaciones de los términos y condiciones de producto. ¿Ustedes sabían que los términos y condiciones de producto de SQL cambiaron a partir del año 2022, 16 de noviembre del 2022? ¿Tenían ustedes claro ese cambio de licenciamiento para las máquinas virtuales? ¿Bajo qué esquema y bajo qué condiciones cuando yo tengo software assurance? Todo eso lo vamos a revisar en este contenido en el apartado de licenciamiento. Entonces, ¿por qué hablo de este escenario ejemplo? Porque cuando se hicieron las recomendaciones de mi parte, el canal dijo no. No estoy de acuerdo con las recomendaciones que Valerie nos entregó. Necesito que vamos a otra instancia más de Microsoft. Y claro, perfecto. ¿Usted es Partner Gold de Microsoft? Sí. Entonces vamos a utilizar tu membresía de partner para crear un ticket de soporte técnico con el equipo mundial de SQL. ¿Sí? Este caso puntualmente, todo lo que sean incidencias de SQL siempre lo va a manejar en Reporting Service y demás distribuciones que tiene el sistema operativo. Em, las maneja nuestro equipo de SQL en India, ¿sí? Son los encargados de trabajar esa parte del portafolio de productos, sin decir que también no tenemos recursos en Costa Rica o en Centroamérica o en Estados Unidos para trabajar el tema. Sin embargo, nuestro partner Gold nos indicó que quería el apoyo de un especialista solo dedicado a SQL. Y así lo fue. Procedimos a crear un ticket de soporte técnico, no advisor, no de asesoría, sino técnico, para validar, en este caso, el funcionamiento de su infraestructura. Cuando el caso llegó a India, efectivamente tuvimos limitaciones en el tema de la atención por parte de nuestro equipo de ingeniería, uno, por las diferencias horarias, dos, por el tema del idioma, no fue nada factible la comunicación, y tres, llegamos nuevamente al escenario de nuestro canal, diciéndonos como la comunicación no fue muy fluida y no estoy de acuerdo con las recomendaciones que nos entregó nuestro equipo de India. Entonces pido un apoyo más allá. Perfecto. La solicitud siempre se realizó a través mío. Entonces le dije, bueno, te voy a colocar el PTA mundial de SQL para que nos alineemos en el tema. Afortunadamente es la persona que responde en esta posición, es uno de nuestros compañeros de operaciones que básicamente desde hace muchos años interactúo con esa persona y pues efectivamente alineamos nosotros el tema internamente antes de presentarle la sesión con el cliente. Y efectivamente, cuando fuimos a tener la sesión con los arquitectos de Bingward y la infraestructura directamente de nuestros clientes finales, pues alineados del lado Microsoft, en el cual nosotros entregamos un informe final e indicamos que en temas de licenciamiento no se cumple, que en temas de cantidad de core para el esquema de edición de producto que se compró tampoco cumple los requerimientos. Entonces, hasta allí Microsoft es su alcance máximo. Nos retiramos de esa discusión en tema de dimensionamiento. Entonces ya viene la siguiente fase, que es la fase legal, donde dicen quién es el responsable de ese dimensionamiento. ¿De quién es el responsable entre la marca, la MNA que participó, entre el canal y entre el cliente final? Es donde se vienen a buscar los responsables y ahí es donde vienen las pérdidas económicas y efectivamente los condicionamientos que se generan de parte y parte. Entonces, importante tener en cuenta, cuando yo no estoy seguro, no asumo. Segundo, tengo que tener en cuenta, equipo, el tema de cuando básicamente entrego una solución de este tipo, cuenta el ciclo de soporte que son 90 días. Si yo entrego el producto en el mes de enero, no puedo esperar sino enero, febrero y marzo, no hasta finales de abril, como se hizo la solicitud para la devolución del producto, porque primero que todo, en términos de tiempo, no se está cumpliendo. Entonces, todos estos factores los debemos de tener en cuenta cuando vamos a trabajar este tipo de escenarios. Y es ahí donde se ofrece por parte de nuestro mayorista la posibilidad de cambiarle al usuario una licencia SQL estándar. ¿Por qué? Porque determinamos que la cantidad de vCPU o procesadores lógicos de ese caso que les estoy contando supera el límite estándar del SQL que se adquirió. Entonces se solicita a nuestro mayorista cambiar de SQL estándar a Enterprise. ¿Saben cuánto es la diferencia financiera?
Es un número bastante marcado que ustedes a la hora que empiecen a manejar los números de parte van a poder determinar los costos. Y adicional a ello que el SQL Enterprise se tiene que comercializar bajo software assurance para máquinas virtuales. Todo esto hace parte de esa parte introductoria que vamos a revisar. Bueno, entonces después de esa larga introducción en el tema y de esa experiencia que les cuento para tenerlo como punto de partida, donde finalmente la conclusión del caso es que no procede y quién tiene que responder por la solución, el canal que asumió el dimensionamiento con el cliente. El cliente lo que le interesa es la solución. Y en ese caso él dijo, nosotros confiamos en el canal fue el que nos hizo el dimensionamiento y eso fueron lo que nos recomendaron, entonces pagamos por eso. Y ahí donde viene el mensaje tan importante de antes de enviar un dimensionamiento de este producto, por favor, revisemos el escenario, realicemos preguntas de sondeo, vas a virtualizar en una plataforma, vas a tener una infraestructura física, qué plataforma de virtualización vamos a emplear, la cantidad de máquinas virtuales que vamos a crear, cantidad de procesadores, cantidad de core. Bien, eso hace parte del esquema de licenciamiento. Luego tendremos un resumen, unas preguntas frecuentes y una información adicional. En esa parte introductoria, como ya lo veíamos, entonces vamos a resaltar las ediciones de producto. ¿Sí? ¿Qué ediciones de producto en este momento tenemos? Por supuesto, tenemos la edición Enterprise, la edición Standard, la edición Express, la edición Developer y también, por supuesto, tenemos la edición Web, ¿sí? ¿Qué tenemos acá en ediciones de producto? Recordemos que a través de multinacional, nosotros adquirimos licenciamiento de SQL Server estándar. ¿Bajo licenciamiento? ¿Qué licenciamiento, equipo? La edición estándar que se compra a través de multinacional, ¿qué tipo de licenciamiento sería? Vamos a mirar el chat. Vamos a ver quién nos quieren aportar estas 42 personas que tenemos acá. Perfecto. Muy bien, Jorge, gracias por la acotación. La diferencia financiera está bastante marcada para llegar a pensar en un escenario de un margen de error de este tipo, donde van a haber implicaciones financieras. Pero está bien el aporte, Jorge, es una aproximación porque recordemos que acá hay el tema de software assurance y demás, tenemos que tenerlo claro cuando lo adicionamos en una edición Enterprise. Pero en este momento le realizo una pregunta a todo el equipo. La edición estándar, ¿cómo la puedo yo comprar? ¿Con multinacional o directamente con Microsoft, ¿verdad? De esas dos ediciones de producto yo las puedo adquirir de esa forma. Pero si yo me dedico a hablar de la multinacional como tal, las tres MNA efectivamente nos van a trabajar con una edición estándar. No, Valerie, lo que pasa es que nosotros queremos comprar un servidor de Dell con un Windows Server estándar 2022 con una edición de SQL Enterprise o queremos adquirir un servidor de Lenovo con una edición de SQL Enterprise o por supuesto HP Enterprise con una edición de SQL Enterprise no se puede. Una edición Express, una edición Developer, una edición web, no. Con multinacional las tres solamente podemos adquirir la edición estándar, ¿correcto? Porque es un licenciamiento que es OIM. Ahora, la edición estándar es un producto que no es recomendado para máquinas virtuales de acuerdo a los términos y condiciones de producto. Valerie, ¿dónde dice eso? Términos y condiciones de producto de octubre del 2022. ¿Sabían que teníamos ese cambio marcado dentro de los términos y condiciones de Microsoft? Pues lo vamos a ver al final de la sesión. Les comparto el link para que cada uno ingrese, haga un ejercicio acá en pantalla y ustedes cada uno ingresa y descarga sus términos y condiciones de productos o dispositivos y lo tienen ahí como material de consulta. ¿Sí? Lo tienen en su blog de notas y efectivamente o en sus archivos de base para cuando vayan a documentar una oportunidad de negocio. Entonces, la edición Enterprise, tengamos claro que la podemos comprar bajo licenciamiento por volumen y licenciamiento bajo modelo CSP, ¿correcto? Solo que en licenciamiento por volumen tenemos una particularidad de equipo, que la edición Enterprise se le puede agregar software assurance. ¿Sabían ustedes que el software assurance es solo para temas de legalidad de máquinas virtuales? ¿Perdón? Apagándola, es una vaca esta cosa. Apagándola. Tenemos un micrófono abierto. Sácate esto fuera. Bien, entonces, el tema de SQL Server, cuando yo lo voy a adquirir bajo contrato por volumen, efectivamente el software assurance es una figura que hasta el año 2023
1 de febrero del 2023, estuvo vigente para recibir soporte técnico sobre cualquier producto actual en el portafolio de Microsoft con ciclo de soporte estándar para recibir soporte en cualquier ámbito, en el ámbito de producción o en el ámbito de prueba, de desarrollo, perdón. En este caso, el SQL estándar y el Enterprise, al venderse bajo contratos por volumen, el software Azure, la única funcionalidad que cumple en este momento en contratos por volumen equipo es solamente para legalizar núcleos virtuales. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? Si tengo máquinas virtuales que necesito licenciar, no las licencio con una edición OEM. La licencio con una edición Enterprise bajo un esquema de licenciamiento por volumen, que me le agreguen software Azure para legalizar esos núcleos virtuales que voy a tener. Que si es Enterprise, pero que voy más de 4 sockets y más de 24 core, por supuesto, la edición Enterprise es la que me va a hacer funcionar. Entonces, esa edición Enterprise básicamente me permite acceder a las capacidades de misión crítica para lograr a mayor escala un rendimiento, temas de seguridad, de alta disponibilidad, rendimiento como tal dentro de la base de datos. Es una edición mucho más robusta frente a la edición estándar. La edición estándar tiene una particularidad que yo la puedo comercializar tanto por núcleo, por servidor, más cal, ¿de acuerdo? Entonces, esa edición estándar pues efectivamente, ¿qué me va a permitir? Trabajar temas de seguridad, bases de datos, rendimiento rápido de nuestras bases de datos para las aplicaciones que yo vaya a tener, los data marsh, por ejemplo, en el nivel intermedio para el SQL. Si yo voy a trabajar ese SQL en un ambiente productivo, en un ambiente de desarrollo, pues efectivamente yo puedo tener varias ediciones de producto. Pero como también la edición Express, por ejemplo, que esa es la que me permite a mí generar aplicaciones web, móviles, y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y la edición Express, la edición Developer, cómo la quiero? Se adquiere bajo contratos por volumen. ¿De acuerdo? Contratos como Open Value Subscription, MPCA, Campus Agreement, Enterprise Agreement, Campus Agreement. ¿Ok? O bajo modalidad CSP, quien maneje CSP, en ese caso puede adquirir la edición Enterprise de la misma forma como se puede adquirir en la edición, en la edición de licencias por volumen. Pero en ese caso, la Express y la Developer, la funcionalidad del tema es la creación de aplicaciones web, de aplicaciones móviles, por ejemplo, que no superen hasta los 10 GB de tamaño en esas bases de datos de un nivel muy básico, un nivel muy simple. Es una edición que yo puedo tomar una versión gratuita, ¿sí? Una versión free. Y entonces ustedes van a preguntar, Valeria, ¿y dónde puedo tomar esa versión de SQL? Pues la puedo tomar desde el Microsoft Evaluation Center, desde donde tomo la versión de Windows Server, de ahí mismo también tomo la versión de SQL free o versión preview. La versión developer básicamente también que me permite crear, probar aplicaciones en un entorno que no sea productivo, puede ser en un entorno de prueba, porque básicamente no es una edición completa de SQL, es una edición de desarrollo, ¿de acuerdo? Pero finalmente acá, en la edición estándar, si yo la voy a trabajar desde fabricante, tanto por núcleo como por servidor, más cal, lo voy a poder trabajar. Miren, cuando ustedes tengan una duda, equipo, sobre estos temas, es vital que ustedes se remitan a los términos y condiciones de SQL. Por favor, equipo, no confundamos términos y condiciones de producto de Windows Server con los términos y condiciones de SQL Server. Porque entonces van a decir, es que el de Windows Server no se ha actualizado, pero entonces, ¿por qué el de SQL sí y el de Windows Server no se ha actualizado? Efectivamente, he ahí la diferencia entre los productos del portafolio. Y tenemos cambios recientes, a diferencia del Windows Server, que su última actualización sufrió en el año 2021, los términos y condiciones, este sufrió en el año 2022, 16 de noviembre del 2022, para que tengamos presente ese tema. Esa edición, una excusa. Esa edición Developer, básicamente SQL, también es una edición gratuita que la van a encontrar con todas las funcionalidades, en este caso, para que ustedes la puedan descargar desde el Microsoft Evaluation Center sin ningún problema, para que lo utilicen como una licencia para trabajar bases de datos en desarrollo, bases de datos para pruebas o en un entorno que no sea productivo. Pregunta,
Es que yo tengo un ambiente productivo y yo ahí puedo colocar una licencia developer de SQL Server. La respuesta es no. Cuando te llegue la auditoría te van a decir, ¿y por qué estás en un ambiente productivo con una licencia de SQL Server Developer? Si esa no es la edición correcta para trabajar. Bien, tenemos la edición Express. La edición Express, por ejemplo, entonces aquí nosotros hablamos de la 2019 y vamos a hablar, por supuesto, de la de 2022. ¿Cuáles son los condicionamientos para la 2022? Estoy viendo la edición más reciente y la edición previa, en este caso la 2019, porque acá va a surgir una duda que es básicamente, ¿puedo yo aplicar degradación a estos productos? Sí. ¿Cómo aplica la degradación de una licencia de SQL? Dependiendo cómo se compró. Si yo le solicito al fabricante que yo quiero un SQL Server 2022 con degradación de producto, tengo que solicitárselo cuando coloco la orden de compra a nuestro fabricante, a nuestra MNA, ¿de acuerdo? A él tengo que solicitar ahí, colocar la orden de compra para la degradación. Valerie, pregunta, ¿es que el SQL degrada igual que el Windows Server? Sí, la respuesta es sí. Sí tiene derecho de degradación. ¿A cuántas versiones? Aquí viene la pregunta. ¿A qué versiones? Y esta pregunta se la hago para todo el equipo. ¿A cuántas versiones atrás puedo ir en el SQL Server? De acuerdo a los ciclos de vida útil de producto, equipo. ¿Qué me dicen en el chat? ¿Qué me dicen en el chat, equipo? Ok. ¿Eso de qué depende, equipo? Depende del ciclo de vida útil de un producto. En ese caso, si es SQL 2022, podemos ir a 2019, podemos ir a 2017. ¿De acuerdo? Y también vamos a encontrar la edición 2016. Voy a hacer una pausa aquí para compartirles básicamente este tema porque necesito que quede claro el tema de las degradaciones de producto y qué versiones tenemos dentro del ciclo de vida útil cuando yo estoy colocando una orden o capitalizando una oportunidad de negocio con un usuario, qué es lo que yo puedo ofrecer. Entonces, permítame, por favor, dejo de compartir un momento mi pantalla y les indico ¿de qué depende la degradación de una licencia? En Windows Server depende de dos versiones atrás, 19 y 16, ¿correcto? Ahora, acá, dependiendo de las versiones que tenemos vigentes en el mercado y los ciclos de vida útil. Entonces, nuevamente comparto pantalla, que voy a dejar ese enlace en el chat. Entonces, tenemos el ciclo de vida útil de una licencia. Y aquí vamos a buscar el SQL Server. Es vital que cuando yo voy a hablar de un producto del portafolio, tengo que tener claro los ciclos de vida útil de una licencia. Entonces vamos a empezar por acá. SQL Server 2022. El SQL Server 2022 para infraestructuras en Linux o en Windows en todas sus ediciones, tenemos que su ciclo de vida útil, ¿cuándo finaliza? Se lanzó al mercado el 16 de noviembre del 2022. He ahí la modificación de los términos y condiciones de producto. Omar, si estás acá con nosotros, aquí podemos ampliar un poco más la información que conversamos hace un par de días, donde te explicaba que a partir del 16 de noviembre del 2022, el SQL Server 2022 para máquinas virtuales cambió solamente bajo modelo por volumen con software Assurance activo. ¿Cuándo finaliza su ciclo de soporte estándar? 5 años después, en este caso el 11 de enero del 2028. Ahora mismo para SQL Server 2022 estamos en soporte estándar. ¿Eso qué significa, equipo? Que un producto en su ciclo de soporte estándar puede sufrir modificaciones y mejoras. Pero ¿qué pasaría el 12 de enero del 2028? Ese producto ya no vuelve a sufrir modificaciones. Se limita única y exclusivamente a recibir actualizaciones de seguridad. Y entonces estaríamos contando hasta el año 2033 cuánto el producto está en ciclo de vida útil. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que tenemos 2022. Ahora, si yo voy a ir a derechos de degradación,
simplemente yo lo que hago es chequear el ciclo de vida útil de este producto. Acá SQL Server 2019. En SQL Server 2019, en sus ediciones en Windows, en Linux. Entonces, lanzamos el 2019 hasta el próximo año, febrero del 2025, se finaliza su soporte estándar. ¿Qué significa? Que ya deja de recibir mejoras su interfaz y cambios en su interfaz inicial, sino que ya pasa de estar en soporte extendido, ¿de acuerdo? Y en soporte extendido estará ¿hasta cuándo? Hasta el año 2030. Entonces la pregunta es, Valerie, lo que pasa es que el próximo año ya se le acaba el ciclo de vida útil del server 2019. ¿Puedo degradar? Sí, porque si el usuario solo tiene compatibilidad con versiones atrás, pero ya no está en soporte estándar, por supuesto que va a poder degradar a la versión 2019. Ahora, versión 2017 de SQL. Entonces ahí llevamos la primera versión. Vamos para la segunda versión, SQL Server 2017, equipo. Ya finalizó su ciclo de vida útil. ¿Cuándo? El 11 de octubre del 2022. Aún está en soporte extendido. Ya no recibimos mejoras sobre este producto. Podría ir también a degradar a 2017 sin ningún problema. Llevo 2 ediciones de producto. Voy a mirar el ciclo de 2016. En 2016, entonces básicamente el ciclo de vida útil de 2016 ya finalizó el estándar el año 2021. ¿Hasta cuándo tengo ciclo de vida útil? 2 años hasta el año 2026. Es decir, que van 3 ediciones de producto a las cuales yo puedo ofrecer una degradación cuando yo tengo problemas de compatibilidad en las bases de datos por temas de aplicaciones y demás. Entonces, a diferencia del Windows Server 2022, el SQL sí me permite 3 ediciones atrás. Ahora, ¿qué pasa con este tema acá? Resulta que Microsoft empezó a sacar los Service Pack, así como en sistemas operativos máquina cliente en su momento Windows 7 le sacó Service Pack 1, Service Pack 2, 3. Asimismo pasa con el SQL. A este SQL Server 2016, Microsoft el 11 de octubre, no, casamos, el 9 de enero del 2018, la versión original, ahí finalizó su ciclo de vida, le sacó un Service Pack 1, que finalizó ya en 2019. Dijo Microsoft, voy a sacar Service Pack 2 hasta el año 2022. Nuevamente me sacó un Service Pack 3, que está vigente hasta el año 2026. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que el usuario, si va a degradar, degrade al Service Pack versión 3, ¿de acuerdo? Para que no tenga ningún tipo de inconveniente por compatibilidad. Pero bueno, me voy a ir un poco más acá. Y tengo el 2014. Aquí tengo SQL Server 2014. La pregunta es, Valerie, ¿todavía puedo degradar a esta versión? Pues resulta, equipo, la respuesta es no. El pasado 9 de julio finalizó su ciclo de vida útil. ¿Sí? Ya hace 2 meses aproximadamente que finalizó su ciclo de vida útil. Antes, si este entrenamiento lo estuviéramos viendo en el mes de junio, 1 de julio, perdón, yo les podría decir, pueden degradar 4 versiones atrás. Hoy por hoy solo pueden ir 3 versiones atrás. Y entonces ustedes se van a preguntar eso que están viendo aquí en pantalla. Resulta que este producto se acabó el 9 de julio del 2024. Pero resulta que hay usuarios que todavía tienen sus bases de datos funcionales en SQL Server 2014 o en 2012. Microsoft le sacó actualizaciones extendidas de seguridad. Así como lo hablamos en sistemas operativos Server 2012 y 2012 R2, en bases de datos en SQL también se hizo de la misma manera. Actualizaciones extendidas año 1, año 2 y año 3. ¿Hasta cuándo tenemos actualizaciones del año 1? Perfecto. Las tenemos hasta el 8 de julio del 2025, luego hasta el 14 de julio del 2026 y hasta el 2027. ¿Esto cuándo funciona, equipo? Si un usuario en este momento tiene una base de datos en SQL Server 2014 y necesita continuar con esa base de datos funcional, puede comprar estas actualizaciones extendidas de seguridad. Cabe la redundancia que tiene que estar en Service Pack 3 para que pueda comprar una extensión extendida, una Extended Security Update por el año 1 y luego el año 2 y el año 3 para que hasta el año 2027 este usuario pueda tener esta base de datos funcional recibiendo actualizaciones de seguridad en un SQL Server 2014. ¿Ok? ¿Qué pasa después de eso? Aquí vamos a tener el ejemplo de la del 2012.
Por eso es tan importante porque resumir el ciclo de vida útil de un producto nos ayuda a aclarar muchas preguntas en este escenario. Entonces acá tengo SQL Server 2012. Ok, miren equipo. En el 2012, que finalizó en julio del 2022, en su efecto, ¿qué hizo Microsoft? Con la versión, el Service Pack 4, pues lo que hizo fue sacarnos actualizaciones extendidas de seguridad hasta el año 2025. O sea que en este momento ya estamos en la última fase de la versión de SQL Server 2025 para los usuarios que compraron actualizaciones extendidas de seguridad. Después de que se acaban estas actualizaciones extendidas para que esa infraestructura física siga funcionando, ¿qué ocurre? Microsoft te dice, virtualízame esa base de datos y colócamela en Azure y yo te sigo brindando actualizaciones de seguridad gratuitas. Y es el caso aquí donde vamos a colocar, por ejemplo, 2008 y por eso cuando ustedes vean una matriz que voy a presentar más adelante, van a entender por qué Valerie no ha retirado esa información de esa matriz. ¿Por qué? Porque esos sistemas operativos, bases de datos todavía funcionales en SQL Server 2008 y 2008 R2. Miren equipo. Aquí tengo actualizaciones SQL Server 2008, que finalizó, recuerdo tanto, el 14 de julio del 2020, que fue en el mismo año que finalizó la de Windows 7, que fue 14 de enero del 2020. Entonces, Microsoft, ¿qué te sacó? Actualizaciones extendidas de seguridad. Año 1, año 2, año 3, que las tuvimos ¿hasta cuándo? Hasta el 12 de julio del 2022. Después de que se acabaron estas actualizaciones, Microsoft les dijo, señores, les voy a sacar una actualización más que es única y exclusivamente para Azure del año 4. ¿Y hasta cuándo estuvieron vigentes en Azure? Hasta el 11 de julio del 2023. Es decir, que los usuarios que tenían bases de datos de 2008 hasta el año pasado, en julio del 2023, virtualizando en Azure, pudieron tener disponible esas actualizaciones extendidas. Ahora mismo, ese es 2008 y 2008 R2 aplica la misma condición, no hay cambio. Entonces, ¿qué pasa aquí con una 2012 o con una 2014? Básicamente, la 2012 y la 2014 nos va Microsoft en su momento, aquí está, tengo la 2008 R2, exactamente lo mismo, miren, hasta el 2023. Entonces, en el 2000, en la base de datos 2012, Microsoft el próximo año nos estará diciendo, señores, les voy a sacar actualizaciones extendidas aquí 2012. Aquí, miren, aquí estamos en el año 3. El próximo año, en el 2025, nos va a estar diciendo Microsoft, ok, clientes que tengan bases de datos en SQL 2012 o 2012 R2, virtualicen en Azure y únicamente les vuelvo a dar un año más, que sería la Extended Security año 4. Entonces, con eso nos queda claro, equipo, para resumir, que si un cliente tiene un sistema operativo que está obsoleto en este momento con respecto a una base de datos que tenga creada en 2012, 2012 R2 y quiera continuar, puede continuar. Sin embargo, hacemos claridad cuánto me cuesta sostener una infraestructura obsoleta con actualizaciones extendidas de seguridad. Tengan en cuenta que acá son 3 compras que estoy haciendo de 3 llaves, año 1, año 2 y año 3. Entonces, cuando yo compro actualizaciones extendidas de seguridad, tiene que ser por 3 años continuos y luego, para poder virtualizar en Azure, tengo que adquirir una suscripción de Azure Portal. Entonces, pregunto yo, ¿es más rentable comprarme una SQL Server estándar 2022 a costo en este momento, 2024, o estar comprando 3 años continuos de actualizaciones extendidas de seguridad y el cuarto año pensar en una suscripción de Azure Portal? Acá me coloco del lado de, todo esto es Microsoft, pero en este caso del lado del cliente. ¿Qué es más rentable? ¿Que compre de una vez la 2022 y que vaya migrando de forma parcial o que efectivamente se quede conservando una infraestructura obsoleta? Una conclusión que tienen que sacar ustedes básicamente para afrontar este tipo de escenarios. Entonces, no sé si hasta allí hay alguna pregunta con respecto a ciclos de vida útil de producto. Quedamos claros que son 3 versiones atrás para el SQL Server que yo puedo degradar. ¿Cómo puedo degradar? Todo depende de cómo compré. Los derechos cambian. Permítame volver a compartir pantalla, por favor. Perfecto. Entonces, queda claro el tema de las ediciones de producto. Ahora,
De acuerdo a cómo compré el producto, así mismo equipo básicamente va a ser el proceso de degradación. ¿De acuerdo? Si yo compré bajo contrato por volumen en el portal de Microsoft Admin Center, bajo cualquier modalidad de contrato como Open Value Subscription, Enterprise Agreement, MPCA, en el portal de licencias por volumen voy a encontrar la ISO de instalación y, por supuesto, la clave no de activación, la clave de instalación. Recordemos que allá, cuando yo me ubico en el portal, encuentro una clave para un complemento que yo instalo, que es el Reporting Service. Recordemos que el SQL ya trae la clave inmersa, ¿de acuerdo? Y que me colocan una clave para un complemento que es el Reporting Service, que es un complemento más, o como el Integration Services, que es uno de los elementos más que yo agrego a un SQL. Entonces, en ese orden de ideas, la edición estándar y la edición Enterprise tienen unas características. La edición estándar, por ejemplo, para bases de datos con una variedad para funciones de capa intermedia, para mercado de datos. Si yo voy a trabajar básicamente bases de datos con always encriptados, por ejemplo, para trabajar bases de datos que van a tener un desempeño, una memoria para muchas cargas de trabajo que se estén manejando dentro de la infraestructura como tal, para generar reportes, para hacer análisis básicos que yo necesite o para tener escenarios híbridos, bases de datos flexibles, bases de datos de respaldo. Para eso me va a servir una SQL Server en edición estándar. Ahora, en edición Enterprise, ¿qué me permite a mí la edición Enterprise? Pues básicamente una memoria mucho más amplia para aplicaciones críticas, equipo. Cuando yo voy a tener un tema súper complejo dentro de una organización y una misión crítica puntual dentro de la organización, yo no elijo una edición estándar, elijo una edición enterprise. Yo voy a trabajar con herramientas a gran escala, temas de seguridad, temas de alta disponibilidad y gran disponibilidad. Manejo la edición Enterprise. ¿Por qué? Porque la Enterprise está diseñada para misiones críticas dentro de las organizaciones en ambientes productivos. También me permite pues mejorar la parte del desempeño en memoria para todas las cargas de trabajo que yo voy a tener dentro de la infraestructura, la seguridad que voy a tener en los datos. Voy a tener un almacén de datos con una escala mucho más grande. Voy a tener temas de movilidad de extremo a extremo, por ejemplo, de acuerdo a la plataforma que yo esté trabajando. Voy a tener un tema de escenarios híbridos donde yo voy a poder incluir bases de datos flexibles, HADR, temas de respaldo de bases de datos, análisis avanzado de esas mismas bases de datos, generando reportes, predicciones sobre segundos, por ejemplo. Si yo quiero aplicar temas de inteligencia artificial sobre estas bases de datos, por supuesto que yo entro a aplicar todas las recomendaciones que Microsoft me realiza para el B-Móvil de extremo a extremo, con temas de visualización de todas las plataformas que voy a tener integradas dentro de la estructura de la base de datos. Y entonces acá, equipo, tenemos la matriz de la cual yo les estaba hablando. Valerie, ¿por qué dejaste la matriz ahí? ¿Por qué no modificaste 2008, 2008 R2? Simple y sencillamente la razón es el legacy, ¿sí? El legacy en el cual nosotros básicamente tenemos que sistemas operativos en primer mundo y bases de datos en SQL en países de primero y tercer mundo, que efectivamente nosotros tenemos ese tipo de inconvenientes. Entonces, SQL lo vamos a encontrar desde la edición 2008 en este momento, que todavía tenemos infraestructura legacy, y tenemos hasta 2022. Teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar, nosotros podemos partir desde con bases de datos en SQL 2012 con actualizaciones extendidas de seguridad hasta la 2022. Estas ya las tenemos off, pero eso no quiere decir que todavía no tengamos usuarios que tengan este tipo de servicios. Por ejemplo, vámonos a partir del 2012 y 2012 R2 que tienen actualizaciones extendidas. Tienen el sistema de Always On, el tema de memoria, el tema del data servicios, por ejemplo, el Power View, todo el tema de los accesos a través de la nube. Por ejemplo, en las bases de datos, si yo estoy virtualizando sobre una plataforma de Azure puntualmente, o si voy a integrar a Azure Staff HCI, si voy a tener una integración de un portal de Azure Portal, todas las herramientas que voy a poder encontrar ahí
dentro de esa edición de producto. Lo mismo para el SQL 2014, así sucesivamente para el 2016, 2017, donde tenemos características puntuales en temas de lenguaje, en temas de bases de administración, directamente de encriptación en la nube. ¿Y por qué no verlo a través de SQL Server 2019, donde ya tenemos bases de datos inteligentes, donde tenemos el tema de Big Data, todo el tema de inteligencia artificial integrado? También tenemos el tema de Python para poderlo trabajar dentro de esa clasificación, los temas de compliance y de seguridad de esa información, ese tracking. Y aparte de eso, cuando yo me integro con los servicios en la nube, el Azure Data Studio, que es una herramienta más que voy a tener dentro de la consola de Azure Portal. Y nos vamos a la última edición que tenemos en este momento, que es la 2022, que efectivamente me permite pues trabajar, es un complemento de las ediciones anteriores, ¿sí? Y está basada y diseñada en las versiones, basada en las versiones anteriores, que en este caso tenemos 19, 17 y 16, para ambientes on-premise, para ambientes en la nube, para ambientes productivos, para ambientes de prueba o para cualquier tipo de sistema operativo donde lo quiera trabajar. Pero finalmente, la base fundamental del SQL Server 2022 va a ser 2019 y 2017, que es la base fundamental del desarrollo de esta nueva versión de producto. ¿Qué fundamentos nosotros tenemos en este momento con SQL Server? Entonces, las principales capacidades que tiene un SQL Server es el tema de diseño inteligente, capas de seguridad. Cuando yo hablo de diseño inteligente, pues ahí va a entrar todo el tema del Querying Store, por ejemplo, o todo el tema directamente en capas de seguridad, cuando yo encripto básicamente cada una de las capas de seguridad, o cuando yo hago procesos dinámicos sobre la data. Una disponibilidad de misión crítica cuando estoy trabajando clústeres de alta disponibilidad o grupos de alta disponibilidad, o voy a hacer distribución de transacciones por alta disponibilidad en los grupos, también es importante tener en cuenta. O, por supuesto, todo el tema de indexado en una edición de misión crítica como la edición Enterprise. Una experiencia de desarrollador, por supuesto, también es uno de los fundamentos claves para tablas temporales, para gráficos, bases de datos y demás. Entonces, esa experiencia de desarrollador también la tenemos asociada. Tenemos un tema de plataforma moderna entre el tema de los contenedores en Linux y los contenedores ya sea Docker, Kubernetes, en los que yo vaya a trabajar. Un servicio muy importante, equipo, dentro de esa plataforma moderna. Todo el tema de Machine Learning, ¿sí? Todo el tema asociado a Python, por ejemplo. El tema de Machine Learning que yo lo voy a poder trabajar en la consola de Azure. Por supuesto, un Azure Portal que voy a tener. Si no estoy hablando de una infraestructura que no esté conectada a Azure, sin duda no voy a poder trabajar con este tipo de escenarios. Pero si así lo es, pues efectivamente lo voy a poder vincular. ¿Qué más tenemos en SQL Server 2019? Porque tenemos que en su momento abordar el 2022. ¿Por qué abordamos el 2019? Porque muchos de los usuarios dicen, no, lo que pasa es que por compatibilidad queremos estar trabajando en 2019 y sabemos, equipo, que ahora mismo tenemos que trabajar sobre 2019 porque el producto está en soporte estándar, es decir, con previos y constantes cambios desde la parte de nuestros laboratorios de diseño de producto y modificación de producto. Bien, entonces, en SQL Server 2019, ¿qué también nosotros podemos obtener? El tema de rendimiento, la seguridad en la parte de las bases de datos a nivel de nuestras industrias que utilizan este tipo de soluciones. Y aplicamos el tema de inteligencia artificial generativa sobre todos esos datos que tenemos dentro de la consola. Vamos a poder tener inteligencia sobre cualquier tipo de datos, llámese Machine Learning, llámese Data con Power of SQL en Spark. Vamos a poder tener una plataforma en la cual yo voy a poder trabajar diferentes idiomas, diferentes contenedores, si quiero trabajar con Python, si quiero trabajar con Ruby, por ejemplo, si quiero trabajar con PHP, si voy a trabajar con Java, con C++. Todos estos diferentes lenguajes, idiomas y contenedores, voy a poder yo elegir la plataforma, elegir el idioma y elegir el contenedor en el cual yo voy a poder trabajar. Esto hace parte de las características fundamentales del SQL Server 2019 y 2022, que por supuesto la base fundamental fue el 2019 para su desarrollo. El rendimiento y la disponibilidad en la parte industrial, pues sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque el tema del performance que voy a obtener, dependiendo de la cantidad de terabytes que tenga disponibles en este caso, la inteligencia de las bases de datos que yo vaya a trabajar, y a su vez voy a tener un ambiente mucho más seguro
en los últimos 9 años, básicamente de acuerdo a los desarrollos que se han venido trabajando, cuando yo integro SQL Server, MySQL, Oracle, IBM DB2, por ejemplo, Postgre, todo lo que sea para montar bases de datos, SAP, por supuesto, los voy a poder integrar dentro de mi plataforma. En los últimos 9 años, efectivamente, voy a poder hacer esa integración y ese uso seguro de todos esos datos dentro de esta plataforma. Y también tengo una característica muy importante que es la información en minutos en cualquier dispositivo. ¿Por qué? Porque voy a poder acceder a mi base de datos, porque voy a poder acceder a nuestros Power BI, a nuestros reportes de SQL Server, obteniéndolos ¿con qué? Con el Power BI Reporting Server, que es una herramienta más y que a su vez yo lo voy a poder integrar, por ejemplo, con herramientas cloud que voy a tener. Todo esto sobre una plataforma de base, sobre una computación de borde que voy a poder tener y por qué no pensar en una plataforma consistente, una nube pública o una computación de borde o una nube privada donde yo quiera integrar nube pública con nube privada y manejar el concepto de computación de borde en ambas nubes. Bien, dentro de las ediciones de SQL Server 2019 como base fundamental para llegar al 2022, tenemos todo el tema de virtualización de datos, de clústeres, Big Data, por ejemplo, y ahí voy a tener los desarrollos, llámese en Oracle, llámese SAP, llámese bases de datos en el mismo SQL, Teradata, por ejemplo, todos los que yo voy a poder tener, los mismos Kubernetes, los mismos Docker, que básicamente en temas de contenedores, pues de vital importancia poder trabajar con ellos. Plataformas compatibles, sí. Los mismos los Kubernetes, por ejemplo, aquí voy a tener Windows, voy a tener Linux, voy a tener desarrollos en diferentes otros tipos de plataformas que voy a poder manejar. Voy a poder tener el tema de Machine Learning, como ya se los contaba hace un ratico. Un Machine Learning incorporado, que lo voy a poder administrar a través de la consola con lenguajes como Java, por ejemplo, que me van a permitir ejecutar este tipo de acciones sobre la consola. ¿Qué voy a tener? Un desempeño inteligente sobre nuestras bases de datos, pudiendo generar y procesando queries y adicional a ello, tener unas capas de seguridad y de cumplimiento sobre la infraestructura que me brinda, uno, alta disponibilidad para procesos de misión crítica, por eso he ahí la importancia de utilizar una edición Enterprise para misiones críticas que se vayan a desarrollar dentro de una empresa. Pero resulta que yo acá tengo una serie de condicionamientos. Yo les decía hace un ratito que tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones, equipo, que yo tengo que tener. Y aquí viene el tema de las limitaciones. Entonces, si yo hablo en SQL Server, y eso se los comparto ahorita sobre el chat, no me puedo ir sin dejar compartiendo esta parte tan importante, que es el límite de ediciones de productos. Si yo tengo más de 24 core, la edición estándar no me va a ser funcional. Tengo 48 core, no me sirve una edición estándar. Tengo que ir a una edición Enterprise. Ese es el mensaje más importante a tener en cuenta. Por eso es una de las preguntas básicas que ustedes tienen que realizar. ¿Cuántos procesadores y cuántos core tiene el servidor? Si estamos hablando de una instancia virtual, ¿cuántos vCPU en este caso se van a manejar? Tenemos un máximo de memoria utilizado por instancia que es de 128 GB y tenemos un máximo de tamaño básicamente de 524 petabytes, por ejemplo, en la edición estándar como límite. Esta tabla de una vez se las voy a compartir porque es tan importante que va a ir de la mano de la cotización que yo voy a realizarle para una solución de un cliente. Entonces, las ediciones soportadas en este momento por cantidad de core, límite de core, la edición estándar es una edición que pues se limita a los 24 core como efectivamente los mencioné y ya la edición Enterprise nos lleva a un límite máximo de ediciones de sistema operativo. Voy a proceder a compartir de una vez esa documentación, permítame. Que es información vital que la debemos de chequear. Dame, por favor. Voy a dejarles la guía de instalación de SQL Server para que todos la tengan. Cuando nosotros hacemos una planeación, básicamente, de instalación de SQL Server, importante tenerla en cuenta, permítame. Y adicional a ello, vamos a dejar las limitaciones que tenemos para
la edición estándar o la edición data center. Eso se llama el famoso límite de volcado sobre las ediciones y lo voy a proceder a explicar, que eso hace referencia al slide en el último slide en el cual les estaba presentando. Eso es para SQL y por supuesto para la edición 2019 también debemos de tener en cuenta ese mismo escenario. Bueno, equipo. Entonces retomamos nuevamente y vamos entonces a compartir pantalla para dejar claro ese tema de límite de volcado, que es ese recorte de pantalla que les he dejado, hace sentido con lo que les acabo de explicar. También nuevamente comparto. Perfecto, equipo. Entonces estamos acá. Ese límite de escalado del cual estamos hablando en ese slide que les acabé de compartir, básicamente hace referencia a esto que tenemos acá. En edición estándar, entonces estamos limitados a menos de 4 sockets o 24 núcleos. En la edición Enterprise, efectivamente tenemos un sistema operativo al máximo, es decir, que si nosotros estamos trabajando sobre otra plataforma de virtualización que no sea Microsoft, sino VMware, etcétera, cualquiera de las otras que tenemos en el mercado, pues efectivamente si supera estas características en vCPU, más de 24 vCPU, pues tenemos que pensar en una edición Enterprise. Ahora, si nosotros estamos trabajando con una edición web, también tenemos unas limitaciones. ¿Por qué hago claridad? Porque no todos los escenarios son iguales. Una edición web está limitada a menos de 4 sockets o 16 núcleos. Por ejemplo, la edición Express con servicios avanzados también tenemos una limitación, menos de un socket o 4 núcleos. Recordemos que estas son ediciones óptimas ¿para qué, equipo? Para trabajar en ambientes de desarrollo, ¿de acuerdo? Igual que la Express también nos tiene el mismo condicionamiento, porque son ediciones óptimas para trabajar en este tipo de escenarios. Bien, espero que esto haya quedado claro de cómo funciona efectivamente el tema del límite de volcado y las limitaciones que debemos de tener a nivel de ediciones de producto. Bien, vuelvo a compartir pantalla. Perfecto. Estamos acá. Permítame. Y avanzamos. Muy bien. Aparte de eso, también tenemos unas características adicionales a tener en cuenta en las diferentes ediciones. Eso lo podemos ampliar en el link que les acabé de compartir hace un momento. Pero, por ejemplo, la edición SQL Server 2019 tiene un límite para cantidad de core, tiene un límite en estándar también, en ese caso son 24, en Enterprise, sí, el límite máximo para sistema operativo. Asimismo, lo podemos ver para memoria por instancia, lo podemos ver para el tamaño máximo, en ese caso para almacenamiento. Entonces, también aquí lo podemos ver reflejado. Adicional a ello, todo el tema de inteligencia, el overdata, el tema del lenguaje sobre la plataforma, todas estas son características que las vamos a poder ver dentro del enlace que efectivamente yo les compartí, de acuerdo a la edición de producto que estemos trabajando, llámese estándar, llámese Enterprise, llámese Express o edición web, que la tenemos en el mismo lineamiento. ¿Qué más podemos dejar claro con respecto al tema de SQL Server Hub para todo el tema de administración de datos? Pues efectivamente, el tema del legacy para bases de datos en SQL Server es importante tener en cuenta y la base fundamental y la mayoría de las bases de datos en este momento, teniendo en cuenta que estamos sobre un sistema operativo o una edición 2022 en el mercado, encontramos 3 y 4 versiones atrás todavía. ¿Por qué? Porque Microsoft nos ha dejado abierta esa brecha para poder conservar esas bases de datos en una versión un poco más antigua y no todas en las versiones más recientes. Pero si quieren hacer una migración, perfecto, lo van a poder realizar en cualquier momento. Van a poder integrarse con bases de datos en Azure SQL para trabajar todas esas databases que se tienen, teniendo herramientas modernas dentro de la estructura de SQL
en una plataforma como Azure, por ejemplo, cuando virtualizamos. Si estoy en una plataforma de terceros y no es la plataforma de virtualización que yo estoy manejando, también voy a ofrecer una serie de herramientas. Pero en este caso, para la 2019, todas estas herramientas las vamos a poder tener integradas en el portal de Azure 2016, 2017, 2019 y 2022, siempre y cuando los productos estén dentro del ciclo de vida útil de producto. Adicional a ello, también que podemos hacer integraciones de servicios de terceros, bases de datos en Oracle, por ejemplo, o voy a poder entrar a hacer integraciones de otro tipo de servicios que yo pueda tener con adquisiciones en SAP o otro tipo de plataforma. ¿Qué características tengo notables en el SQL? Tres características muy importantes. Uno, Big Data en Cluster, SQL Server en Linux, mejoras de database, por ejemplo, el tema del Big Data en los clústeres. ¿Qué le va a permitir a un usuario? Desplegar un clúster nuevo, trabajar con paralelismo de los datos, básicamente, todo el tema del Apache Spark dentro de una base de datos, que esto finalmente se nos resume en el tema del Big Data, que son todo el tema de los archivos que van a estar almacenados y distribuidos, básicamente en el hub o en el HFS, para un análisis avanzado de toda esta data que voy a tener dentro de mi clúster. Si yo voy a manejar una base de datos de SQL Server en Linux, pues efectivamente puedo trabajar con procesos de replicación de datos, servicios de Machine Learning en las bases de datos. Voy a poder trabajar con imágenes de contenedores, ya sean distribuciones como Red Hat, como Linux o otro tipo de características, las voy a poder manejar. Y esas mejoras de Database Engage básicamente son para poder integrar características nuevas que me van a incluir la creación de índices reanudables, el tema de la creación de líneas o pausas de falla o creación de líneas, básicamente para mejorar esos procesos de replicación y de recuperación ante un fallo. Cuando yo tengo un failover y que tengo un fallo, la idea es trabajar con esas mejoras del database para recuperarme lo antes posible o tener una copia de esa réplica, de esa recuperación que voy a hacer en ese failover básicamente. El tema del licenciamiento, un tema súper importante que revisar, que ya lo veníamos viendo desde hace rato y que fue con lo que hicimos el inicio de la presentación. ¿Cómo yo voy a licenciar? Y ustedes se preguntan, bueno, Valeria, ¿y por qué inicias con 2019 y no con 2022? Porque es que resulta que 2019 hasta 2019 no teníamos los cambios que teníamos para 2022. Entonces, el 2022 tiene un punto de partida con las modificaciones de términos y condiciones de producto que procederé en un momento a compartirles acá el enlace y también hacer el ejercicio, porque la idea es que ustedes se documenten, ya que van a empezar a comercializar ese producto, tengan claro todos estos escenarios. Entonces, el licenciamiento de SQL Server, básicamente SQL Server por licencia por core. En ese caso, cuando yo licencio por core, entonces debo de tener en cuenta los usuarios, los dispositivos en este caso son ilimitados, y tengo que tener un mínimo de 4 core. Ahora, si yo hablo de un SQL estándar, básicamente, ese SQL estándar voy a hacer una distribución de un software preinstalado, un software OEM, limitado a 4 sockets y 24 core. Entonces ahí viene la pregunta. Valerie, si yo compro una licencia de SQL estándar con una de nuestras multinacionales, cualquiera de las tres, ¿lo puedo utilizar en máquinas virtuales? ¿Cuál es la respuesta, equipo? No, ¿verdad? No tenemos respuesta para ello. En ese caso, de inmediato sabemos que tenemos que trabajar con un SQL Enterprise. Y el Enterprise viene con software Assurance incluido y lo podemos comprar bajo licenciamiento por volumen, Microsoft Admin Center o Cloud Solution Provider. ¿De acuerdo? Entonces, en estas ediciones de producto, yo tengo SQL Server 2019 en edición Enterprise y en edición estándar, en las cuales la edición Enterprise es para aplicaciones, como les decía hace un rato, de misión crítica que requieren rendimiento, memoria, seguridad, alta disponibilidad. Y el estándar, básicamente, es una edición que me es funcional para bases de datos con funciones para aplicaciones de nivel medio, para bodegas de datos y demás. ¿Cuáles son las opciones para licenciar equipo? Server Mascal por core, en ese caso, y cuáles son los requerimientos. Entonces, si yo compro una licencia de SQL Server Enterprise, lo tengo que licenciar por core, ¿de acuerdo? Y no tengo requerimientos adicionales. Ahora,
Si yo compro una licencia de SQL Server estándar, ¿que con quién la compro? Con la multinacional, pero también lo puedo comprar bajo cualquiera de los otros esquemas. Tengo que licenciar Server más Cal. Puedo licenciarlo por Core, pero tengo un requerimiento. Que ese requerimiento adicional es que voy a necesitar de Cal de SQL Server. Si licencio Server más Cal, necesito licencias de acceso de SQL Server para la edición estándar. Si licencio por Core, también voy a necesitar licencias Cal de SQL para que lo tengan presente. Y aquí es donde voy a hacer el paréntesis para compartir términos y condiciones de producto. Valeria, lo que pasa es que nunca nos explicaron el escenario. ¿Requiero Cal? No requiero Cal. Entonces, ¿a dónde vamos a encontrar en este momento en el documento? Permítame, por favor, compartir términos y condiciones que les va a servir de una vez para sistemas operativos y para bases de datos en SQL. Dame, por favor. Creo que ya tenemos mensajes en el chat. Déjame, ya lo chequeo. Voy a compartirles términos y condiciones de SQL en el chat y ustedes, por favor, van a realizar la tarea de descargar la base de datos, el documento que es un PDF, porque acá por ser usuarios externos no me va a dejar compartir el documento. Perfecto, aquí tengo términos y condiciones de licencias. Perfecto. Permítanme, les comparto aquí en el chat y procedo a compartir pantalla para que realicemos el ejercicio. Aquí tenemos entonces términos y condiciones de producto. Van ustedes a ingresar y van a encontrar software por fabricante directamente y software empaquetado para usuarios finales. Entonces, permítame, por favor, ingresamos acá a descargar el documento. Permítame, ya les comparto pantalla nuevamente. Me genero la descarga de la información. Y de una vez, ya que aprovechamos acá, vamos a compartir la opción de descargar. Listo, perfecto. Entonces, compartimos aquí pantalla. Perfecto, equipo. Aquí estamos. Entonces, mire, yo me voy a términos y condiciones de producto equipo, acá, en este sitio donde inicialmente estábamos chequeando, que fue el enlace que yo les dejé, y tengo SQL Server adquirido a través de fabricante y el software empaquetado para usuarios finales. En este caso, si se va a adquirir con multinacional, pues tenemos aquí una limitación para el tema de descargar ese tipo de términos y condiciones de producto. Entonces me voy a descargar SQL Server y miren, equipo, lo que les acabo de decir hace un ratito. En este caso, SQL Server estándar 2019 tiene unas condiciones y 2022 tiene otras. Entonces, aquí me voy a SQL directamente. Tengo las diferentes opciones 2022 y tengo 2019. Entonces, nos vamos a limitar a elegir la 2022, que es la más reciente en el mercado. Descargamos acá, términos y condiciones. ¿De cuándo es la actualización? 21 de octubre del 2022, donde dice que básicamente el tema es de licencias, el tema de licenciamiento del SQL es por núcleo virtual. Entonces, acá, aquí, tenemos núcleo virtual y básicamente, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que los núcleos virtuales solo están disponibles con software Assurance activo, ¿de acuerdo? ¿Desde cuándo? Desde el 16 de noviembre del 2022. Entonces, es aquí donde se marca la diferencia. Si en 2019 se trabajaba de la misma manera y en 2022 se trabaja de diferente forma, sí. ¿Por qué? Por los términos y condiciones de producto Microsoft nos la actualizó y a partir del 16 de noviembre se empieza a trabajar
ese modelo de licenciamiento para SQL Enterprise y para las máquinas virtuales, por supuesto. Y aquí es donde muchos de nuestros usuarios han tenido inconvenientes en el momento de la auditoría. ¿Por qué? Porque el licenciamiento de SQL o IEN que me están adquiriendo me lo están colocando para máquinas virtuales. Y es ahí donde los términos y condiciones de producto a la hora que llega la auditoría por parte de Microsoft dice no están licenciados de manera correcta y les van a dar 5 o 6 días para alinearse con ese tema de licenciamiento. Entonces, por favor, tengámoslo presente para núcleos virtuales. ¿Dónde está el cambio? Cuando ustedes estén documentando eso y trabajando en oportunidades de negocio, no se preocupen. Accedan a los términos y condiciones de producto y valídenlo con el cliente. Ah, que el cliente necesita ver el documento, sí. Compártanse lo que es un documento público y aquí van a tener documentada la información. Ahora, aquí mismo les va a decir el número de licencias requeridas, si vas a licenciar por núcleos en el servidor, si vas a licenciar básicamente por core, cómo va a ser el proceso de licenciamiento, el tipo de asignación. Otra pregunta más para resolver en temas de licenciamiento. Si las licencias se pueden o no reasignar, equipo. Toda licencia que venga directamente de Microsoft se puede reasignar, pero tiene que esperar 90 días. Entonces, aquí viene una pregunta más. Si yo tengo mi base de datos funcionando en este momento y resulta que la base de datos sufrió o se deterioró el servidor, ¿sí? Un servidor físico, y resulta que yo necesito reasignar esa licencia de SQL. Si el servidor se deterioró y voy a reasignar la licencia de Windows Server 2022-2019 con todo, pues efectivamente, equipo, ¿qué tengo que realizar? Desinstalar la licencia y proceder a instalarla en el dispositivo nuevo. Aquí no aplica la regla de los 90 días, pero si yo ahora mismo coloqué una licencia sobre mi servidor y resulta que no han pasado los 90 días y yo ya quiero quitar esa base de datos y llevármela, no sé, para otro servidor. La condición que dice acá, equipo, que tienen que haber pasado 90 días. Y eso se llama una reasignación. Aquí tenemos asignación inicial, que es cuando yo instalo la licencia por primera vez en el servidor. Ahora, no puedes asignarle esa licencia a más de un servidor. Si la asignaste al servidor 1, es para ese servidor. Y si me la quieres poner en un servidor número 2, me la quitas de ese servidor, tienes que esperar 90 días para podérmela reasignar. En ese caso, tienen que tener muy claro los dos conceptos, asignación y reasignación. ¿Y por qué esto no está en los slides que les tenía preparados? Porque esto es una información que cualquiera de ustedes la puede tener en este momento disponible descargando directamente la información de los términos y condiciones de producto. Bien, ¿cómo es el tema de la asignación de las licencias de SQL? De la misma manera, debo de tener en cuenta el tema de la asignación y reasignación, si es por core, si es por servidor, entonces, ¿cómo voy a hacer la asignación? Y aquí mismo nos aclara, en este caso, para el Enterprise, que es el escenario para máquinas virtuales, que lo vimos en el numeral donde nos dice que a partir del 16 de noviembre del 2022 debo de realizarlo con SQL Enterprise para núcleos virtuales. Y aquí viene la pregunta, la asignación de núcleos adicionales. Una pregunta más para resolver en temas de licenciamiento. Si voy a tener usuarios que van a conectarse a mi base de datos, recordemos que yo tengo una sola licencia de SQL que me permite el superusuario administrador de la base de datos acceder a ella, ¿de acuerdo? Pero ejemplo, digamos que el superusuario administrador acá de toda la sesión es Omar y todas las demás personas que estamos acá somos usuarios que vamos a acceder a la base de datos. ¿La respuesta cuál es? Necesitamos de una CAL por usuario para acceder a esa base de datos. Ok, si todos vamos a utilizar diferentes dispositivos. Ejemplo, me incluyo en el tema. Valeria es una usuaria que va a acceder a la base de datos. Como usuaria tiene está creada en su directorio activo y tiene su teléfono móvil, tiene su computadora de trabajo, su computadora de casa, su tablet. Desde esos 4 dispositivos, con su misma cuenta de usuario va a acceder a la base de datos, tiene que tener una CAL asignada. Si va a acceder por dispositivo, ¿eso qué significa? Que tenemos un solo usuario administrador, que en este caso sería Omar, que está en esta sesión, y todos nosotros vamos a tener básicamente ese único dispositivo para que en diferentes horarios, en diferentes turnos, todos los que estamos aquí en esta sesión, vamos a acceder a la base de datos por dispositivo. En ese caso, un único dispositivo, múltiples usuarios que van a acceder a la base de datos, pero cada uno de nosotros vamos a tener nuestro usuario quedado. He ahí la importancia de la SCAL. Equipo, no vamos a confundir
CAL de usuario y dispositivo de SQL con las CAL del servidor. Si el servidor tiene licencias de acceso CAL y de acceso remoto, para el funcionamiento del servidor, eso es para el servidor, no para la base de datos en SQL. ¿Por qué? Porque básicamente la base de datos en SQL tiene que tener sus propias CAL. Entonces surge una pregunta más por resolver. Valerie, ¿cuándo yo utilizo CAL y cuándo no utilizar CAL? Entonces, el SQL Server Standard Core, cuando yo licencio por Core, no necesito licencias de acceso cliente para acceder a la base de datos, ¿ok? Con ese modelo de licencia por núcleo, en ese caso, o por core, yo no necesito esas CAL para acceder, para que los usuarios o los dispositivos tengan acceso a la instancia, no se requiere, ¿ok? Cuando yo licencio por core. Cuando yo licencio en ese caso por CAL, la asignación de esas licencias, debo de adquirir la licencia CAL adecuada para cada dispositivo o para cada usuario. ¿Y qué acotaciones nos hacen acá? Que si yo necesito o no necesito licencias CAL, entonces, si yo trabajo con una edición estándar o con una edición Enterprise, básicamente, si voy a hacer una partición, una visión de hardware, lo considero como un dispositivo independiente, yo le asigno una licencia CAL. ¿En qué escenarios no se requiere independientemente esas CAL? Cuando básicamente yo voy a licenciar en el esquema de CAL y que en ese caso los usuarios van a compartir una única acceso y que no van a hacer divisiones independientes o hardware independiente, no lo necesito. ¿De acuerdo? De lo contrario, cuantos usuarios más vayan a acceder al servidor, vamos a la base de datos en este caso, pues van a necesitar. No, Valerie, lo que pasa es que a veces la base de datos, en algunos casos, solo va a haber un backup y entonces nosotros vamos a tener el otro servidor apagado y la base de datos. Para Microsoft es transparente equipo si la base de datos está funcional, si está apagado el servidor, si la instancia está apagada. Para Microsoft, en el momento que te haga la auditoría, nosotros no sabemos cuándo el usuario va a encender ese servidor y va a poner a funcionar esa base de datos. Entonces es transparente. Si tiene el servidor en uso, si lo tiene en otro ambiente, si lo tiene como servidor de conmutación por error, si es el servidor de réplica, no, eso es transparente para Microsoft. Cumple con el licenciamiento. Ah, ok. ¿Qué era por core? Bueno, en ese caso, si era por core, entonces no tiene inconveniente con las CAL. Tipos de licencias de acceso CAL, ya lo veíamos por usuario y por dispositivo y nos dejamos claro que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, por favor, confírmeme si lograron descargar el documento de términos y condiciones de producto de SQL en el chat. Creo que aquí tenemos varias preguntas. Permítame, reviso. Ok, en ese caso nos dice SQL Server Standard por CSP licenciado por núcleos, no se necesitan comprar CAL. Es correcto. Así está bien, no se necesita comprar CAL porque por supuesto en ese modelo no lo requiere. Bueno, ¿dónde está la parte de términos y condiciones de producto? Ahí en los términos y condiciones que les acabé de compartir el enlace, ahí ustedes ingresan a la edición de 2022, que es la que tenemos la modificación, y la 2019. Aquí tenemos una pregunta de Víctor que dice, ¿cómo elige Microsoft a una empresa para el licenciamiento en Perú? Bueno, esa es muy buena pregunta. Se las voy a devolver esa pregunta con una pregunta más. No conozco cómo se llama el ente regulador de las empresas en Perú. Conozco en otros países, por ejemplo, en cada país hay un organismo regulador de las empresas donde todas las empresas tienen que presentar sus registros anuales de tributaciones y demás. Ahí me corrigen cómo se llama en Perú esa empresa, ¿sí? Para no irnos a equivocar en ese tema. Entonces, ¿qué pasa? A esa empresa, Microsoft, eso, perfecto, gracias. Ya alguien me lo había indicado, no lo recordaba. Hay una empresa que se llama Sunat, a propósito, que tiene contratos Premier con Microsoft y en su momento yo la asistía a Sunat con contrato Premier con nosotros, ya recuerdo, que es equivalente a otro país como la DIAN y así sucesivamente para los demás países como México y entre otros, Argentina, Chile y demás. Entonces, Sunat le reportan todas las empresas a nivel nacional y Sunat tiene un inventario de empresas. Entonces Microsoft le dice, bueno, señores Sunat, vamos en este año a trabajar con temas de auditoría.
Lo digo porque puntualmente en estos últimos 3 meses, después de que arrancó el año fiscal FY 2025, he tenido alrededor de 4 consultas en temas de licenciamiento de SQL por temas de auditoría que les han llegado a las empresas. Entonces resulta que ese listado de empresas que reportan a SUNAT, las tiene SUNAT en su compilado de data, y Microsoft le dice, bueno, ¿cuáles son las empresas en este año que están reportadas oficialmente constituidas y con todos sus registros oficiales para Perú? Ah, este es el listado. Perfecto. SUNAT reporta directamente a Microsoft y Microsoft dice, va a ser aleatoria la elección de las empresas que están acá. ¿Cuáles son los parámetros? Equipo. Eso es un tema de compliance, es un tema del equipo de CELA, que ellos son los únicos que se reservan el derecho para decir cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una empresa A, B o C para ser auditada. De ese listado que les entrega SUNAT, aleatoriamente Microsoft puede escoger. Pero aparte de ese aleatorio, hay una condición más. Cuando ustedes activan un producto, y esto no solamente es para SQL, para servidores, para máquinas cliente, Windows 11, para licenciamiento de Office en las empresas, ¿cómo funciona? Cuando ustedes activan un producto, y esto llévenlo presente, un producto se activa por internet, se activa por teléfono, se activa con clave de producto. Al activarse con cualquiera de estos 3 medios, la licencia se sincroniza con el servidor de activaciones de Microsoft. Al sincronizarse con el servidor de activaciones, hay un reporte por telemetría, donde yo sé cuál equipo, o sea, se me genera un ID de hardware, se me genera un ID de confirmación para esa licencia que se activó y, por supuesto, una localización, claro está. Entonces, por telemetría, yo tengo unos registros de ubicación. Entonces, de acuerdo a ese listado que SUNAT le entrega a Microsoft más el registro por telemetría, que en este caso tenemos, básicamente es ahí donde Microsoft elige, dice, estas son las empresas en este momento escogidas para procesos de auditoría. Pero eso todo depende del listado que SUNAT entrega, más el tema de telemetría, los reportes de telemetría de uso de licenciamiento. Cuando un producto, por ejemplo, en una licencia SQL yo la activé en 3 dispositivos diferentes, un escenario. Resulta que eso me emite a mí un registro en el servidor de activaciones de Microsoft, de Windows, de Office, de máquina cliente. Y básicamente ese registro a mí me permite determinar algo está pasando aquí en este dispositivo. O sea, detrás de eso hay otro proceso más de compliance interno que, bueno, efectivamente estamos trabajando y lo cuenta nuestro reseller a nuestros canales, porque también tenemos un tema de legalidad que nos está afectando en gran tamaño en todo el mercado latinoamericano, y efectivamente estamos trabajando en diseñar una propuesta, una alternativa para administrar este tipo de uso de licenciamiento no legal Microsoft, no genuino Microsoft, pero esto es un proceso que efectivamente va de la mano con nuestro equipo de activaciones de producto, con nuestro equipo de desarrollo de producto, para poder incluir estas alternativas de administración de este licenciamiento. Entonces, equipo, con eso resolvemos la pregunta de básicamente cómo elige Microsoft para un tema de licenciamiento. En cualquier país que sea, lo hace de la misma manera. Tengo una pregunta más de Jorge que dice, en el caso de Enterprise por CSP, ¿cómo haría con el software assurance? Ok. En el modelo de licenciamiento Enterprise para máquinas virtuales, en ese caso, la opción para adquirir el software assurance tiene que ser bajo Open Value Subscription, Enterprise Agreement o Campus Agreement, que yo tengo el licenciamiento Enterprise, pero si es para máquinas virtuales, tengo que adicionarle el software assurance activo. Y esa modalidad de software assurance solamente está disponible en contratos por volumen, en los que acabé de mencionar. Open Value, entonces, cuando ustedes estén dimensionando una solución de este tamaño, deben saber que lo tienen que trabajar no con un modelo CSP, sino con un modelo de contratos por volumen. Ok, listo. Bueno, entonces con eso damos ahí por solventada la pregunta. Y bueno, Omar, yo inicialmente le había solicitado a mi equipo de entrenamiento este tema de SQL, es un tema, así como lo es el de Server, que nosotros llevamos una serie de sesiones por academia. SQL lleva un contenido bastante extenso, más con todos los cambios que tenemos. Les voy a hacer una propuesta de manera grupal, no sé, Omar, tú cómo lo veas y qué tan factible lo veas y todo el equipo, porque estamos alrededor
del 60%, 70% de nuestra presentación, porque efectivamente 50 minutos pues es un tema, para un entrenamiento de SQL es un tema muy corto, porque tenemos que revisar términos y condiciones, porque tenemos que revisar el tema de ciclo de vida útil de producto, actualizaciones extendidas, límite de volcado de licenciamiento, de acuerdo a escenario físico, escenario virtual. Entonces, les recomiendo, no sé de ser posible, Omar, tú que me indiques, poder generar una nueva sesión para brindarle continuidad a todo el contenido de SQL y poder abordar todas las preguntas que tenemos acá. No sé qué tan posible sea, Omar, si quieres lo revisas con el equipo interno o con las personas que se han acabado de conectar a la sesión para también poderle dar espacio a responder algunas preguntas más que hayan y a su vez hacer una revisión de contenido y unas preguntas frecuentes que también tenemos. Veo una pregunta más de Víctor. Bien, nos dice, si fuera una empresa pequeña que está empezando a comprar sus licencias de equipos personales, pero por tema de inversión no compra una licencia de SQL, pero la usan en producción, ¿cuál y cómo es su sanción o tratamiento? Ok, recordemos que si yo estoy utilizando una licencia en un ambiente productivo, tengo dos ambientes nomás, un ambiente productivo y un ambiente de desarrollo. Entonces, independientemente, si estoy en ambiente productivo, pues voy a tener algún tipo de inconveniente a la hora del licenciamiento. Si estoy trabajando en un ambiente de desarrollo, y gracias por recordarme, aquí les voy a compartir de una vez también el tema el tema del Microsoft Evaluation Center para que tomen las versiones de prueba. En un ambiente de desarrollo no voy a tener ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Para temas de licenciamiento. Ahora, en ambientes de desarrollo, recordemos que yo no trabajo con ediciones estándar. Yo trabajo con edición Express o con edición Developer, que son para ambientes de desarrollo, que son óptimas y en ese caso no voy a tener inconvenientes directamente con el tema de licenciar esa cantidad de producto en ese ambiente de desarrollo que estoy trabajando. Ahora, si estoy trabajando en un ambiente de producción, pero con una edición estándar, recordemos que SQL, así como Windows Server estándar tiene su edición de prueba por 180 días, el SQL también lo tiene. Voy a compartirles aquí en el chat rápidamente el enlace para donde ustedes pueden tomar la versión de prueba que tiene una duración de 120 días. ¿Qué particularidad tiene el SQL, equipo? Que el SQL en versión de prueba no hago lo que yo realizo con un Windows Server. El Windows Server yo actualizo de prueba a comercial. El SQL sobreescribo la base de datos. Cuando yo voy a sobreescribir mi base de datos, yo tengo que haber hecho mi respaldo de la base de datos. Entonces, ejemplo, descargué desde el Microsoft Evaluation Center, voy a hacer el ejercicio rápido porque para que podamos chequear ese tema. Permítame. Claro, igualmente contar igual mientras vas buscando la documentación que realmente ya hemos tenido capacitaciones anteriores de lo que viene a ser en este caso Windows Server y cuando comenzamos este tipo de capacitaciones también teníamos muchas consultas, muchas dudas respecto a ello, por eso comenzamos desde lo más básico hasta lo más complejo. Igualmente queremos comenzar con SQL, ¿no? Entonces sabemos que tienen muchas consultas referente a este tema, pero vamos paso a paso para no, sabemos que algunas personas tienen muchísimo mayor conocimiento del requerimiento que conlleva cotizar ese SQL y en este caso también hay gente que recién está entrando a lo que viene a ser o conociendo un poco sobre el tema de SQL, así que vamos tranquilos que vamos a seguir generando más capacitaciones sobre lo que viene a ser SQL netamente para que podamos retomar desde lo más básico hasta lo más complejo. Así que por ese lado no hay ningún inconveniente. Igual y como le comentaba a Teodoro por el chat, vamos a compartir la capacitación sin ningún inconveniente a través de, nos solicitan ya sea a mi número o al correo, que igual al finalizar la capacitación se los voy a brindar para compartirles el link con la reunión, con la grabación, para que lo puedan revisar netamente. Igual, vale, ahí te dejo que termines con tu documentación. Perfecto, Omar, muchísimas gracias. Entonces, bueno, aquí ya les acabé de colocar en el chat el link para que ustedes entren al Microsoft Evaluation Center. Ejemplo, aquí encontramos las diferentes ediciones de producto desde 16. Entonces ustedes dirán, Valerie,
Por eso fue que les hablé al inicio de por qué tenemos que hacer mención de los productos que están en ciclo de vida útil. ¿Y tenemos cuántos? 3 ediciones de producto. Si yo compro la más reciente que tengo en el mercado, puedo ir a estas 3 ediciones atrás. Pero entonces, en este momento, si voy a trabajar con una versión de prueba, por supuesto, ingreso al Microsoft Evaluation Center y voy a poder descargar el punto .exe, básicamente, que me va a permitir a mí regenerar la descarga. Me tengo que registrar acá. Rápidamente voy a hacer un registro para que tengan aquí ustedes presentes cómo realizar el proceso. Y así ustedes van a poder tener una versión de prueba dentro de sus dispositivos y pueden testear con ella, hacer las configuraciones necesarias sobre la base de datos y adicional a ello, miren, aquí ya tienen, eso sí, la versión solamente está en idioma inglés. Si ustedes van a elegir la base de datos, es una recomendación muy importante a la hora que están instalando. Si yo tengo una base de datos en inglés y yo necesito que sea compatible con el idioma del sistema operativo, recordemos que a la hora que estoy instalando tengo que personalizar el tema del idioma. Aquí ya la descargué en inglés. Cuando estoy instalando, puedo elegir la opción de idioma que lo requiera. Pero el servidor tiene que tener una, por ejemplo, si lo quiero en español, tiene que estar español España internacional para yo poder elegir la base de datos que esté en español, por supuesto, y que esté alineado con el idioma de la base de datos del servidor. Hay un escenario que pasa muchísimo, que dicen, no, es que tengo errores con el idioma del SQL. Sí, usted ya chequeó en qué formato de idioma está el idioma del servidor en el que estás trabajando, a la hora de descargar, qué idioma descargaste, a la hora de instalar, qué idioma instalaste. Entonces, aquí están las recomendaciones, se las dejo en el chat para que por favor ustedes tengan presente cómo trabajar una versión de prueba. Acá, a diferencia del Windows Server, lo que yo les decía, no realizo un proceso de actualización. Acá yo lo que hago es sobreescribir la base de datos. Mi base de datos está funcional, entonces la respaldo, descargo desde el portal ejemplo de licencias por volumen o desde el portal de CSP, la ISO y sobreescribo la base de datos. No interrumpo el proceso, equipo, porque cuando yo interrumpa el proceso es ahí cuando la base de datos definitivamente va a quedar inservible y va a tener inconvenientes. Entonces, ¿qué se recomienda? Sobreescribir la base de datos antes de los 120 días que dura el periodo de prueba, no después de los 120 días. Si yo coloco una base de datos en producción, y este es el caso que les contaba, una base de datos en producción en la cual básicamente yo estoy generando el tema de ingreso a la base de datos en prueba en un ambiente productivo y deje expirar el tiempo de prueba, pues efectivamente cuando voy a convertirla voy a tener reinicios inesperados, base de datos inaccesible, errores en la base de datos, no tengo configuradas las instancias y es ahí donde voy a tener inconvenientes y entonces vamos a buscar responsables. ¿En dónde? En el canal, en el reseller y por supuesto en el mayorista. Cuando son errores que son de base, de configuración en el momento que yo instalo el producto. Y bueno, Omar, entonces, por ahora, eso sería la documentación que tengo, eso sería parte de la presentación, porque acá viene una segunda fase de la presentación. Había preparado el tema del Kahoot, como te decía, pero prefiero que apliquemos en una segunda sesión todo el contenido. Si tenemos más preguntas, por favor, las preparan después de revisar la presentación y podemos abordar una segunda fase para complementar ese entrenamiento de SQL. Omar, si te parece bien. No, sí, por mi lado está perfecto. O sea, no hay ningún inconveniente. Ya cuando te notamos en este caso que tenemos muchísimas consultas de SQL y bueno, ellos más que nada están al tanto de ver cómo es este tema del licenciamiento, así que encantado de generar una nueva capacitación para poder completar en este caso lo solicitado. Sí, Claudio, no hay ningún problema. Mira, justo ahora voy a compartir el correo donde lo pueden solicitar, por favor. A ese correo que acabo de enviar, si lo pueden solicitar la grabación una vez la culminemos, ahí se les voy a estar respondiendo por correo en este caso. Igualmente, como te decía, Val, déjame generar la segunda capacitación con el equipo para poder realizarlo y lo estaremos difundiendo nuevamente para que puedan acompañarnos en una nueva capacitación. Perfecto, Omar. Entonces, bueno, coordinamos internamente cómo vamos a realizar el proceso, ultimamos detalles y nuevamente entonces le vamos a dar continuidad a esta presentación, porque como te decía, es muy poco tiempo para tanto contenido. Ahí les daría un espacio, equipo, para que ustedes puedan revisar términos y condiciones, todos los enlaces que les compartí y en una próxima sesión, entonces abordamos ese contenido.
¿De acuerdo? Sí, claro, genial. Perfecto. Bueno, equipo, entonces agradezco mucho por el tiempo, por la disposición. Gracias por brindarnos un poco más de su tiempo para avanzar. Entiendo que no todos están desde el mismo nivel, en este caso, iniciando con el tema de SQL, pero la idea es poder compartir esos espacios para poder avanzar. Entonces, gracias nuevamente y que tengan un excelente resto de tarde. Gracias, Omar, por el espacio.